Hola a todos, hoy es lunes, 18 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Jack Bowd. Bienvenido de nuevo, coronel. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Me alegra estar otra vez en vuestro programa. Gracias. Quiero empezar, coronel, con la visita de Donald Trump a China, porque fue allí con un objetivo. Quería algo de China, básicamente relacionado con la guerra en Oriente Medio. Pensaba que China podía ayudar a Estados Unidos. ¿Cómo entiende usted la relación, el tipo de relación que tiene China con Estados Unidos, teniendo en cuenta que de algún modo Donald Trump creía que podían aprovechar la influencia china sobre el gobierno iraní para ayudarles con el asunto del estrecho de Hormuz? Porque, viendo lo que está ocurriendo ahora mismo, tuvimos una propuesta iraní a Estados Unidos y luego la respuesta de Estados Unidos, dos propuestas totalmente distintas. Todo lo contrario, totalmente lo contrario, ya sabes. Y sobre Irán, justo antes de venir, hemos sabido que Irán ha respondido otra vez, con un plan de 14 puntos. No veo que los iraníes estén cambiando nada. Y Donald Trump, la situación se está volviendo, de alguna manera, desesperada para él. Por eso anoche publicó un tweet diciendo que el reloj está corriendo, y parece que se están preparando para algún tipo nuevo de ataque contra Irán. ¿Cómo ves tú la situación en conjunto? Porque por un lado no consiguió mucha ayuda de China en el tema del estrecho de Hormuz, y tiene que hacer algo al respecto. Sabemos que el precio de la energía, el precio de los alimentos, todo está subiendo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, volviendo a la visita de Donald Trump a China, hay que entender que esa visita estaba prevista inicialmente para finales de marzo de este año. Y probablemente, en ese momento, lo que Trump quería no era hablar de Irán. Pensaba que Irán ya sería cosa del pasado a esas alturas, porque esperaba someter al país en cuestión de días. El incidente en el estrecho de Hormuz le pilló por sorpresa, porque no lo esperaba. Eso significa que el enfoque principal del viaje a China era, ante todo, hablar de los temas comerciales entre Estados Unidos y China. Y por cierto, si uno mira la composición de la delegación, no era mayoritariamente, pero sí en buena parte, de empresarios, gente del mundo financiero estadounidense y también del sector tecnológico. Así que la idea era sin duda hablar de cuestiones comerciales. Como no logró una victoria decisiva o como se quiera llamar, en marzo tuvo que posponer esta visita porque obviamente no estaba preparado para hacerla. La consecuencia de eso fue que, al menos desde mi punto de vista, esta visita estuvo muy mal preparada por parte de los estadounidenses y en cierta medida también por parte de los chinos. Es decir, los chinos intentaron encajar la visita de Donald Trump entre otras visitas de jefes de Estado, y eso hizo que la visita de Trump no tuviera la importancia que normalmente debería haber tenido la semana pasada. Así que ese creo es un punto muy importante. Y el tema del estrecho de Hormuz y de utilizar a China para resolver la cuestión de Irán es algo que evidentemente surgió después de finales de marzo. Quiero decir, eso fue porque ese no era el objetivo inicial ni principal de esta visita. Y eso también demuestra la falta de algo que hemos dicho muchas veces sobre Trump, la falta de pensamiento estratégico. No es un estratega, es un táctico. Intenta juntar cuestiones tácticas para que parezcan una estrategia, pero en el fondo sigue siendo algo táctico. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando evaluamos la visita, tenemos que fijarnos en los informes de la visita, o en el comunicado, como decía, el comunicado, los dos comunicados. Y si miras el chino, básicamente tiene tres cuestiones principales. Obviamente, esta idea de estabilidad estratégica es un punto muy importante en el comunicado.
la cuestión de Taiwán y la cuestión de las relaciones equilibradas entre los dos países. La cooperación para la estabilidad es un aspecto muy central en todo esto, porque también incluye el tema de Taiwán. También abarca lo que, no sé cómo se dice exactamente en inglés, la trampa. Ya sabes, esa trampa que se identificó por primera vez o que se deriva de las guerras de la antigua Grecia, cuando había una potencia, concretamente Esparta, que estaba tan empeñada en mantener su posición como poder principal en el Mediterráneo, que tuvo que hacer la guerra a todos los que intentaban desafiar su primacía. Y eso es, en parte, lo que nos pasa con Estados Unidos. Quizá recuerdes, y no hablo solo de Donald Trump, por cierto, quizá recuerdes lo que dijo Joe Biden cuando tomó posesión, creo, o tal vez fue en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. En cualquier caso, fue en 2021, cuando dijo que el resto del mundo se estaba acercando a ellos y que no podían permitirlo. Y claro, ese es exactamente el problema, que estás tan empeñado en mantener tu posición hegemónica que haces todo lo posible por destruir a cualquiera que intente cuestionarla. Y evidentemente, en 2021 eso iba probablemente dirigido a China, pero también a Rusia, a ambos países, Rusia en el ámbito militar y China en el económico, el comercial, y probablemente también en el de la alta tecnología. Así que existe esta idea en Estados Unidos de que el país debe ser dominante en tecnología, en poder militar, en influencia, y así sucesivamente. Y eso forma parte de esta idea de estabilidad, la llamada cooperación para la estabilidad estratégica, creo que ese es el término exacto, la cooperación para la estabilidad estratégica entre Estados Unidos y China. Y eso en esencia es lo que aparecía en el comunicado chino. Pero cuando lees el comunicado estadounidense, no hay nada de eso, ni una sola palabra al respecto. No hay ninguna mención a Taiwán, no hay ninguna mención al estrecho de Hormuz. Lo mencionan de pasada, pero no abordan esas cuestiones fundamentales que planteó China. Y China, por su parte, tampoco lo menciona, o solo muy brevemente. Si no recuerdo mal, no habló de Hormuz como tal, simplemente señaló que Estados Unidos y China hablaron de los asuntos de Oriente Medio, y punto. Obviamente, por parte de China, la cuestión iraní no fue el tema central de esta reunión, mientras que para Estados Unidos sí lo fue, porque es la principal preocupación de su política exterior en este momento. También resulta muy interesante ver, si uno lee el comunicado de la Casa Blanca, que todo lo que se menciona tiene que ver con lo que Estados Unidos podría ganar con esta visita, un mejor acuerdo comercial en esto o en aquello. En resumen, estaba centrado únicamente en los beneficios para el comercio estadounidense, mientras que los chinos se enfocaron en el equilibrio estratégico y en cuestiones estratégicas y fundamentales. Así que aquí se ve un enfoque completamente distinto, lo cual nos sorprende, porque China es evidentemente un país más estratégico que Estados Unidos, al menos en esta etapa. Probablemente eso era distinto hace 50 o 60 años, pero hoy Estados Unidos se ha vuelto táctico. Es solo pensamiento táctico en América, en política exterior e incluso en cuestiones de seguridad nacional. Y eso se refleja claramente en esos dos comunicados. También es interesante que cuando se trata de un acontecimiento tan importante, que puede afectar la relación entre las dos mayores economías del mundo, con implicaciones regionales, tanto en Asia como en el hemisferio occidental, y quizá también en Occidente en general, normalmente se emite un comunicado conjunto. Y ahí es donde entra en juego la preparación de esta reunión. Yo mismo he participado en algunas conferencias internacionales y en la mayoría de ellas, en realidad, el comunicado final se prepara incluso antes de que empiece la conferencia, porque ya sabes lo que quieres conseguir. Sabes que habrá algunas pequeñas modificaciones, pero cuando comienza la conferencia, la verdadera conferencia, ya existe un borrador que puedes ajustar en el último momento
con algunas declaraciones probables, cosas así. Pero en esencia, ya tienes el documento y tienes equipos de expertos de ambas partes trabajando juntos durante meses para preparar el comunicado conjunto. Cuando lees los dos comunicados que se publicaron después, puedes ver que en realidad eran dos comunicados elaborados por dos equipos distintos. No hablaron entre ellos. Había un equipo estadounidense preparando su propio comunicado y un equipo chino preparando el suyo. Y por eso se ve tan poco solapamiento entre los dos comunicados. Eso también refleja el enfoque de ambas partes. Y en mi opinión, refleja, digamos, no un fracaso de la cumbre, sino la ausencia de éxito de la cumbre. No estoy seguro de que haya sido una cumbre exitosa, porque al final ambas partes lo pueden ver. Probablemente los chinos tuvieron una cumbre más exitosa, porque pudieron dejar clara su posición y subrayar sus líneas rojas y sus propias prioridades. Mientras que los estadounidenses han planteado prioridades como el comercio, los productos agrícolas y cosas por el estilo, que no son muy estratégicas. Creo que, al leer los comunicados, se ve claramente que no se ha logrado nada en común. Pero los chinos tienen cierta ventaja, en el sentido de que han sabido decir cuáles son ahora nuestras prioridades. Tenemos una situación complicada, y nuestra prioridad sigue siendo la estabilidad de Taiwán y un comercio equilibrado. No se trata de un equilibrio para Estados Unidos ni a favor de Estados Unidos. Tiene que ser beneficioso para ambas partes. Y creo que eso también aparece con bastante frecuencia en los comentarios del lado chino. En ese sentido, pienso que los chinos han dejado clara su posición. Y por eso diría que esta cumbre ha resultado probablemente más favorable para China que para Donald Trump. Perdona que te interrumpa. Estamos hablando de dos situaciones distintas por parte de Estados Unidos y de China. En el caso de China, el tema principal, el más importante, es la cuestión de Taiwán. No veo ningún tipo de urgencia por parte de China en lo que respecta a Taiwán. Quieren hablar del asunto. Quieren poner fin a ese tipo de malentendidos que existen entre China y Estados Unidos. Pero no tienen tanta, ya sabes. Sí y no. Recuerda que el Congreso aprobó 11,000 millones, no sé cómo llamarlo exactamente, quizá un crédito mal planteado, 11,000 millones para la venta de armas a Taiwán. Exactamente, sí. Y eso, creo, es una fuente de preocupación para Irán. Ahora bien, la cantidad ya ha sido aprobada por el Congreso, pero las ventas en sí todavía no se han realizado. Y probablemente por eso hay una sensación de urgencia en China. Así que sí, estoy de acuerdo contigo en que no es el mismo nivel de urgencia entre lo que ocurre en Irán y lo que pasa en Taiwán. Pero recuerda que, sinceramente, no estoy seguro de que Irán sea un asunto tan importante para China. China entiende que la agresión de Israel y Estados Unidos fue ilegal. Entienden las consecuencias de eso. Entienden que las consecuencias de esa agresión tienen implicaciones a nivel global, y lo han dicho claramente. Por cierto, es verdad que China ha declarado que la circulación del tráfico por el estrecho de Hormuz debe ser libre y que no debe haber ningún bloqueo. Creo que en este asunto apunta más a Estados Unidos que a Irán, porque Irán de hecho no ha cerrado el estrecho de Hormuz. Quien lo hizo fue Estados Unidos. Así que eso también conviene recordarlo. Estados Unidos ha bloqueado el tráfico, no Irán. Irán ha impuesto algunas restricciones y ha intentado, digamos entre comillas, gestionar el tráfico en el estrecho de Hormuz, pero no lo ha detenido. Así que China lo entiende, y además, China también ha obtenido ciertos privilegios para que sus petroleros puedan pasar por el estrecho de Hormuz. Así que, para China, es un problema en general, pero no una fuente importante de preocupación para sí misma.
Hay que recordar también que China depende del estrecho de Hormuz solo por una pequeña parte de su energía, porque aproximadamente el 85% de la energía que utiliza se produce dentro del propio país. Así que solo un 15% de sus necesidades energéticas tiene que cubrirse con importaciones. Y una gran parte de esa energía importada procede de Rusia, que es un aliado muy cercano. Sí, es una preocupación en términos generales, una preocupación estratégica, pero no es algo urgente para China. Creo que eso es muy importante. Y eso aparece en la discusión, por cierto, porque lo que ha dicho China, de hecho China le ha dicho a Estados Unidos que detenga el bloqueo. Eso es lo que ha dicho China, porque considera que el problema en la región es Estados Unidos, no Irán. Y eso se ve muy claramente en las distintas declaraciones que se han hecho. El problema es que Trump no quiere entenderlo, pero en realidad China no ve a Irán como un problema. Y recordemos que antes, quiero decir, lo hemos dicho muchas veces, pero antes del 28 de febrero, el tráfico en el estrecho de Hormuz era libre. Así que sin duda, Estados Unidos e Israel eran el problema. Forman parte del problema, no de la solución. Sí, coronel, viendo la situación en Oriente Medio, se habla de que el ataque está por llegar. Los iraníes están preparados y hemos visto muchos, decenas de aviones de carga militares estadounidenses llenos de munición. Han aterrizado en Tel Aviv, en Israel. Y la guerra, si empieza una nueva ronda de guerra, ¿cuál sería el objetivo principal de eso? Porque ya lo hemos visto antes con 2 rondas, una en junio de 2025 y otra en febrero de 2026. Así que la pregunta es, ¿qué más pueden hacer? ¿Y cómo va a ayudar eso a Israel? Porque en mi opinión, esta última decisión de Trump, que fue el ataque a Irán, es lo máximo que Estados Unidos puede hacer por Israel. No se puede ir más allá. Atacas a Irán, ya sabes, el objetivo final de Benjamin Netanyahu desde hace tanto tiempo. Atacar Irán y que colapsen, que haya un nuevo régimen en Irán, grande y hermoso. Y vamos a tener los acuerdos de Abraham. Y toda la región va a cambiar con ese concepto, basado en la idea de que Israel tenga, ya sabes, una mejor influencia en toda la zona. Porque sabemos que los países del Consejo de Cooperación del Golfo no son tan poderosos en lo militar, en los aspectos de defensa y en su capacidad de respuesta. Por eso hay que hacer algo con el caso de Irán. Y no parece que eso esté yendo bien. Si miramos la situación en Israel, tanto en lo militar como en lo económico, y también la situación con la guerra, no sé qué más puede hacer la administración Trump por Israel. Pero me da la impresión de que todo se dirige hacia una especie de colapso en Israel, de la forma en que Benjamin Netanyahu intentó vender a los israelíes y a toda la región la idea de que iba a conseguir algo grande antes de dejar su cargo en Israel. Bueno, el problema es que comparto tu opinión. El problema es que pensamos de una forma bastante racional. Y ahí está la cuestión. Cuando hablamos de lo que Estados Unidos e Israel han iniciado contra Irán, pero también contra Líbano e incluso contra Palestina y todo eso, se ve que no es algo racional. No hay racionalidad en ese tipo de toma de decisiones. Por eso es muy difícil predecir exactamente qué quieren conseguir y hasta dónde están dispuestos a llegar para lograrlo. Probablemente quieran la destrucción total de Irán o algo por el estilo. ¿Pero para qué? Esa es, ya sabes, la misma pregunta que podrías haber hecho, por cierto, sobre Irak o sobre Siria también. Porque al destruir la estructura del Estado en esos países y suponiendo que quieran hacer lo mismo en Irán, ¿qué viene después? Esa es la pregunta. Y tener caos no es un factor de seguridad. Los viejos problemas que hemos tenido desde 2003 en Irak y más tarde en Siria, eso no es seguridad, eso es caos. Y si suponemos que quieren hacer lo mismo en Irán, que por cierto creo que será más difícil de lograr, pero si realmente quieren hacer lo mismo allí, ¿qué se conseguirá exactamente?
¿Mejorará la seguridad de Israel? ¿Mejorará la seguridad del Golfo Pérsico? ¿Mejorará y posibles la cooperación del Golfo? The security of the GCC countries will be improved. We are in an area. Sabes, estamos en un terreno completamente desconocido, un territorio de irracionalidad total. Y aunque parezca que ya no se puede ir más allá de lo que han hecho, creo que Israel sigue contemplando esa posibilidad. Una implicación total de Estados Unidos contra Irán. Creo que todavía lo tienen en mente, y probablemente haya algunas personas dentro de Estados Unidos dispuestas a hacerlo. Si escuchas, por ejemplo, la declaración reciente de Lindsey Graham, no parece absoluta sonoro moverse hasta ahora con Irán. Estados Unidos y Estados Unidos debería ir y lanzar una invasión terrestre. Should go and make a land invasion. Tenemos que entenderlo, Cal. Creo que tu comentario sobre el caso de Lindsey Graham es válido, pero Lindsey Graham es simplemente un tipo político. No sabe de asuntos militares. No sabe lo que está pasando. I understand, but he is one of those guys. Lo entiendo, pero él es uno de esos tipos que pueden influir en la toma de decisiones. Verás, y de hecho por sorprendente que parezca, porque al fin y al cabo es solo un senador, o sea, un legislador, pero cuando se trata de política exterior y especialmente de Irán, solo se le oye a él. Quiero decir, Rubio parece totalmente ausente de toda la discusión sobre Irán. Sí hace alguna que otra declaración, pero creo que Lindsey Graham y otros son mucho más activos que él. Así que sí, entiendo tu punto de vista. Pero de nuevo, tú tienes una visión racional. La política exterior no debería estar moldeada por gente como Lindsey Graham, no solo por lo que piensa, sino por lo que es, porque él no es quien está al mando de la política exterior. Punto. The guy in charge of the foreign policy, period. But he appears in the media as if... Pero él aparece en los medios como si estuviera marcando la política exterior. Y cuando escuchas a Donald Trump, da la impresión de que Trump presta más atención a este tipo de personas que a puntos de vista más racionales. Porque al parecer hay gente dentro del propio sistema estadounidense, probablemente en el Pentágono, pero también, por cierto, en la CIA, que piensa que Estados Unidos debería actuar con más cautela en este conflicto. Pero por lo visto, a Lindsey Graham se le escucha más que a la CIA en este asunto. Por eso tiene importancia. Aunque institucionalmente tengas toda la razón, a este tipo de personas no se les debería escuchar en absoluto. These guys should not be heard at all. But that reflects also. Pero eso también refleja esa dimensión irracional que tienen este tipo de conflictos. Y tenemos una situación muy parecida con Rusia, una situación muy parecida con China y Taiwán. Si lo piensas, ¿qué beneficio tendría para Estados Unidos promover una guerra con China? ¿Qué beneficio? Ninguno. Básicamente ninguno. Debilitar a China, quizá, para que Estados Unidos pueda consolidarse como la única potencia mundial, tal vez. Pero fíjate, parece que eso se podría lograr de otras maneras, no necesariamente promoviendo una guerra. Y ahí está el problema. Todas estas guerras, podemos hablar de Libia, Siria, Irak, Afganistán, todas ellas estuvieron impulsadas por la irracionalidad. Por eso no consiguieron nada, porque pensábamos que podíamos dominar esos países muy fácilmente, en un par de días, que estaría hecho y ya está. Pero no fue así. Así que seguimos exactamente en el mismo esquema, en el mismo marco intelectual. Y no esperes que los israelíes sean más racionales que eso. Son incluso peores. Y si escuchas a Netanyahu y a sus ministros en el gobierno, a veces ponen a prueba la inteligencia de cualquiera. Desafían el sentido común. Pero ellos están convencidos de lo que dicen. Y cuando ves lo que está pasando en Líbano, por ejemplo, a pesar del alto el fuego, o del supuesto alto el fuego, no ha cambiado nada. Los israelíes siguen bombardeando a civiles, igual que hicieron en Gaza. Están intentando aplicar incluso la llamada doctrina de Rafah en el sur del Líbano. Rafah era una pequeña zona de la franja de Gaza, en la parte sur,
donde las fuerzas israelíes destruyeron todos y cada uno de los edificios, es decir, lo arrasaron todo. Y ahora están aplicando la misma doctrina en el sur del Líbano. Y no hay absolutamente ninguna reacción por parte de ningún país, salvo de algunos como España, países valientes. Pero si esperas una reacción de los alemanes o de los franceses, olvídalo. Probablemente harán unas cuantas declaraciones para aparentar un poco, pero eso no irá acompañado de acciones. En cambio, los españoles sí han tomado medidas concretas para limitar la relación entre Europa e Israel. Así que actúan. No es solo retórica, también se trata de pasar a la acción. Pero son solo unos pocos países en el mundo los que reaccionaron ante eso. La mayoría dejó que lo hicieran. Así que sí, hay una dimensión irracional muy fuerte en todo esto. Pero no parece que haya un freno, algo que pueda ralentizar la mentalidad o las intenciones de Occidente respecto a Irán. Y ese es el problema. Estamos divididos entre dos extremos. Por un lado, tú, yo y otros, evidentemente, tenemos un enfoque racional, diciendo, bueno, lo mejor que podría hacer Trump en este momento sería declarar algún tipo de victoria, porque detuvieron 10 petroleros que iban a entrar en el estrecho de Hormuz. Y dirían, bueno, esa es nuestra victoria. Y basándose en esa victoria, se retiran y dicen, bueno, hemos ganado y ya está. Y nos olvidamos del asunto. Eso sería una gestión racional de una situación así. Pero no es lo que va a pasar, porque hay voces muy potentes que dicen que hay que derrotar completamente a Irán, sin importar el precio. Y cuando escuchas a Donald Trump, una vez más, nunca sabes exactamente, porque cambia de opinión cada 2 días. Pero cuando lees lo que escribe y oyes lo que dice, llegas a la conclusión de que al final le gustaría arrasar Irán. Personalmente creo que será trabajo extremadamente difícil. Pero de nuevo, estamos en un terreno donde la racionalidad ya no tiene cabida. Este es el problema. Y por eso probablemente fue importante que los chinos hablaran de esta cuestión de la cooperación en estabilidad estratégica, porque eso incluye la gestión de crisis como esta. Y lo que dijeron los chinos es que debemos gestionar esas crisis de forma responsable, no simplemente provocando nuevos conflictos. Quiero decir, Irak ya fue una catástrofe regional, y más que regional, porque en realidad generó terrorismo. Todo el terrorismo que hemos tenido en los últimos 20 años fue causado por Estados Unidos. Es decir, el origen de ese terrorismo está en Estados Unidos, porque no supieron entender a su enemigo. Y eso es un hecho. Simplemente un hecho, nos guste o no. El problema es que deberíamos aprender de aquella experiencia y preguntarnos, bueno, de acuerdo, queremos hacer lo mismo con Irán. Mira, ahora mismo, como has mencionado, están los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y ahora Arabia Saudí, Qatar y creo que Kuwait han propuesto firmar un pacto de no agresión con Irán. Eso lo publicó el Financial Times, si no me equivoco. Y eso demuestra que en la región hay gente que intenta pensar un poco más allá que los estadounidenses y que busca promover una solución regional que evite que toda la zona caiga en el caos. Porque incluso si asumimos que Estados Unidos quiere iniciar una nueva operación contra Irán con el objetivo de arrasarlo, supongamos eso. Sabes, el problema que tenemos hoy en el estrecho de Hormuz se multiplicará por 10 o incluso por 100 si llegamos a una situación así. Porque eso significaría que en unos 10 años no habría energía disponible de esta región. La infraestructura energética sería atacada por ambos bandos, lo que quiere decir que todas esas refinerías, las zonas de extracción de petróleo y todo lo demás quedarían destruidas en toda la región. Eso implicaría que Occidente en general, y Estados Unidos en particular, sufrirían una enorme crisis energética en los próximos años. Y Estados Unidos no podría hacer frente a esa crisis. Además, una crisis de ese tipo daría una ventaja decisiva a países como Rusia y China.
Russia and China. So meaning that if the US wants Es decir, que si Estados Unidos quiere llevar a cabo algún tipo de nueva operación contra Irán, eso empeorará aún más su propia posición estratégica. Al mismo tiempo, mejorará la relación entre China y Rusia, y por tanto reforzará lo que Occidente ha venido provocando desde 2022, esa cooperación cada vez más estrecha entre China y Rusia. Esa cooperación se multiplicará, no sé, por 5 o por 10, si Oriente Medio queda neutralizado. Y eso es precisamente lo que me preocupa, esa falta de visión a medio o largo plazo por parte del liderazgo estadounidense. No prestan atención a las consecuencias de lo que hacen. Y eso es exactamente lo que ya vimos con Irak. That's exactly what we have seen with Iraq. They never realized that attacking. Nunca se dieron cuenta de que atacar Irak tendría consecuencias regionales. Nunca lo midieron, y en 2003 se oían exactamente las mismas voces que hoy respecto a Irán. Así que eso me preocupa mucho. Hay gente que no piensa más allá de su propia nariz, y eso es realmente inquietante. Ser una superpotencia mundial, implica tener la capacidad de ver más allá del horizonte habitual. Hay que pensar más lejos, en la profundidad del tiempo, no solo en 2 años, no solo en un mandato presidencial, sino a 5, 10, 20 o incluso 30 años vista. Y esa es la diferencia entre Rusia, China e incluso Irán. Russia, China, and even Iran. By the way, 3 countries where the power was in. Por cierto, hay 3 países donde el poder ha estado en manos de los mismos durante muchísimo tiempo. Eso significa que hay personas con un horizonte muy lejano que cuando toman una decisión pueden hacerlo no solo pensando en el año que viene o en los próximos 6 meses, ni solo en las próximas elecciones o cosas así, sino en los próximos 10 o 15 años. Y eso te da una profundidad estratégica, no solo en lo militar, sino también en la planificación. Y claro, eso contrasta con nuestras democracias, donde se cambia de gobierno cada 4 años o algo parecido. Eso hace que cuando intentas planificar algo, sea muy difícil hacerlo a largo plazo, porque nunca sabes si quien venga después continuará lo que tú empezaste. Si miras a Francia, por ejemplo, cada vez que cambia el gobierno, el siguiente simplemente descarta todo lo que se había hecho antes. Así que se vuelve a empezar, reinventando la rueda con cada presidente, más o menos. Eso significa que es muy difícil tener una planificación a largo plazo, y en ese sentido, una planificación estratégica. En cambio, en los países donde existe esa visión a largo plazo, se pueden permitir hacerlo. Y eso es exactamente lo que ocurre en China. Esa es la debilidad de Estados Unidos, sobre todo con Trump, porque ni siquiera tiene una visión a 2 o 4 años. Tiene la visión de mañana, es decir, mañana cambia de opinión y al día siguiente vuelve atrás, y así una y otra vez. Entonces, ¿cómo se puede tener una estrategia coherente si ni siquiera eres capaz de ajustar tus tácticas cada hora? Coronel, ¿cree usted, teniendo en cuenta lo que ha pasado hasta ahora y en lo que respecta a la posición de Israel en la región, que esa posición se está debilitando o se está fortaleciendo? Porque hemos sabido por los medios israelíes que el ejército israelí está sufriendo un gran agotamiento. Tienen escasez de personal y sabemos que su sistema de defensa aérea, sus misiles, todo eso lo reciben de Estados Unidos. Básicamente son buenos en temas de espionaje, de guerra electrónica, de vigilancia, en ese tipo de cuestiones. Pero cuando hablamos de poder militar, de misiles de crucero, de interceptores, no son independientes. Dependen totalmente de Estados Unidos. Y hoy, por lo que hemos visto de Israel, estamos hablando de un país de unos 8 millones de personas. No sé cuántas exactamente, porque desde que empezó la guerra, hemos sabido que, no sé, 500,000 o incluso 1 millón de personas han salido de Israel por la situación que hay allí. Tienen que vivir en los sótanos o marcharse del país. Ese es el problema. Y en cuanto al conflicto entre Israel y Líbano, mucha gente sostiene que Israel está bombardeando, como acabamos de mencionar, bombardeando las ciudades,
la llamada doctrina Rafa. Pero en realidad, ya sabes, destruir pueblos o ciudades no significa que puedas ocuparlos o anexionarlos. Significa que tienes el poder aéreo para destruir las ciudades y los pueblos, pero al final necesitas sostenibilidad. Y no la tienes. No tienes la capacidad de mantenerte allí, porque el enemigo está contraatacando. Hezbollah, como ellos lo llaman, su enemigo, está respondiendo y está golpeando a Israel. Y no solo eso, también están atacando cada tanque Merkava, cada sistema de defensa aérea, cada batería y todo eso. Incluso las comunicaciones, las conexiones por Wi-Fi que tienen. Entonces, ¿cuál es la situación del ejército israelí hoy comparada con la que tenía antes de que empezara la guerra? Bueno, esta es una pregunta con muchas capas y la respuesta también las tiene. Porque para empezar, cuando hablamos de Israel en la región, o incluso de Israel en el mundo en general, creo que la credibilidad de Israel ha caído a cero. Hoy en día, casi nadie confía en Israel. Aunque los gobiernos de nuestros países europeos, y por supuesto en Estados Unidos, sigan manteniendo esa fachada de confianza, Israel no goza realmente de esa confianza. Por eso, de hecho, gastan tanto dinero en relaciones públicas, porque han perdido todo el crédito que tenían, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento había mucha compasión en todo el mundo hacia ese pueblo, pero hoy esa compasión ha desaparecido por completo. La gente entiende que el Holocausto es tempi passati, es decir, historia pasada. Y la historia reciente muestra una cara totalmente distinta de Israel. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, en la región, creo que la idea de los acuerdos de Abraham, claro, hubo países como Emiratos Árabes Unidos y Marruecos que los firmaron, pero vemos que incluso hoy, algunos países se preguntan por qué los firmaron. En Marruecos, por ejemplo, hay gente que se cuestiona eso. ¿Por qué los firmamos? ¿Por qué nos aliamos con un país que no respeta el derecho internacional? Recordarás que Arabia Saudí fue presionada por distintos gobiernos de Estados Unidos para firmar esos acuerdos de Abraham, y hoy probablemente son más reacios a hacerlo, porque se dan cuenta de que la estabilidad en la región no depende de tener buenas relaciones con Israel, sino de mantener buenas relaciones entre los países árabes y con Irán. Y también está relacionado con un hecho sencillo. Los estados árabes deben ser independientes en materia de defensa y seguridad. No puedes tener tu seguridad dependiendo de un aliado de Israel. Y eso, creo yo, es una de las grandes lecciones de esta operación de furia épica contra Irán. Mientras dependas de Estados Unidos para tu seguridad, en realidad no tienes seguridad. Y eso puede reforzar la idea de un pacto de no agresión y probablemente una reconfiguración de la arquitectura de seguridad regional. Porque, como he dicho muchas veces, la mejor forma de garantizar la seguridad es mantener buenas relaciones con tu enemigo, si puedo decirlo así. Y en líneas generales, eso fue lo que promovieron los chinos cuando impulsaron esa reconciliación, por decirlo de alguna manera, entre Arabia Saudí e Irán hace 3 años. Así que vemos que quienes realmente promueven la estabilidad no son los Estados Unidos, sino aquellos que no solo impulsan acuerdos, sino que además pueden darles contenido real, ofreciendo apoyo al desarrollo, a la tecnología y a cosas de ese tipo. Y solo China puede hacer eso. En cuanto a la influencia de Israel, bueno, creo que Israel es cada vez más visto como un socio tóxico. Y eso, en mi opinión, va a afectar a la política exterior. Si los israelíes no se dan cuenta por sí mismos, acabarán más aislados, y su seguridad se verá más amenazada si no actúan en consecuencia. Esa es su decisión. El caso es que las encuestas en Europa también muestran que hoy en día, Israel es el país más despreciado del mundo. Israel is today the most despised country in the world.
And that reflects also, and that's sad, Y eso también refleja, y es triste, pero es una realidad triste, que se traduce en acciones antisemitas, o en un aumento de los actos antisemitas contra los judíos en todo el mundo, especialmente en Europa. Así que vemos que la situación en la que Israel se ha metido desde octubre de 2023, y diría que incluso antes, porque octubre de 2023 fue solo una consecuencia del mal comportamiento de Israel previamente. Diría que esa incapacidad de Israel para tener un enfoque pacífico, humano, diplomático e inteligente hacia su propia seguridad ha llevado a Israel a una situación en la que es un país despreciado. Ahora bien, si miramos las capacidades cuando mencionas la inteligencia, tenemos que ser muy prudentes aquí. Israel ha sido, bueno, casi un mito. Eso de que la inteligencia israelí es fantástica y todo eso. that Israeli intelligence is fantastic and all that. It's not exactly true. Israel is very No es strong exactamente because cierto. they can Israel es muy fuerte porque puede contar con el apoyo de la diáspora. Eso significa todos esos judíos que están repartidos por el mundo y que podrían estar dispuestos a proporcionar información a la inteligencia israelí. Y eso es muy útil para localizar a personas, a terroristas, cosas así. También puede ser igual de útil para eliminar a esas personas. Y de ahí viene la reputación que tiene la inteligencia israelí. Pero cuando hablamos del trabajo real de inteligencia, porque matar gente no tiene nada que ver con la inteligencia, matar gente es matar gente. Punto. La inteligencia, como significaba originalmente la palabra latina intellicere, quiere decir comprender. Y la inteligencia trata de eso, de comprender tu mundo, de comprender a tu enemigo. understanding your world. It's about understanding your enemy. It's about understanding the situation. And in that Se trata de entender la situación. Y en ese sentido, Israel ha sido históricamente muy débil. Nunca ha comprendido bien el entorno en el que se encuentra. Eso llevó a crear varias comisiones para mejorar el trabajo de inteligencia. Quiero decir, el Mossad es sobre todo una institución que realiza operaciones especiales fuera del país, operaciones de eliminación, digámoslo así. No es solo eso lo que hacen, pero bueno, también se dedican a la recopilación de información y cosas por el estilo. Así que el Mossad no se vio realmente afectado por esto, pero quienes sí son responsables de entender de verdad la situación y traducirla en poder militar, esos son los del Amán. El Amán es la inteligencia militar. Son ellos los que deberían evaluar la situación estratégica y militar de Israel. the strategic and military situation in Israel. Now, a chronic Ahora bien, una debilidad crónica de Amán ha sido precisamente su incapacidad para entender su entorno. El problema es que en Israel ocurre lo mismo que en países con un sesgo ideológico o cultural muy fuerte. Pasa exactamente igual, por cierto, en los países bálticos o en Polonia. Lo sé porque he visto algunos de sus informes. Y puedo decir que están tan condicionados por sus propios prejuicios que solo entienden la situación a través de ellos. Y ahí es donde todo se distorsiona por completo. Por eso una agencia de inteligencia tiene que ser lo más independiente posible y no dejarse influir por los políticos, porque si no, la cosa se complica mucho. Pero cuando los sesgos culturales, políticos o religiosos son tan fuertes, eso hace que todas las decisiones terminen fallando. then that make your all decision making to fail. And that's exactly what happens in Israel. They are so Y eso es exactamente lo que pasa en Israel. Están tan empeñados en reclutar a sus agentes de inteligencia entre personas que son sionistas muy convencidos que acaban viendo el mundo a través de sus ojos sionistas. Y eso les da una visión muy sesgada. Por eso han fracasado en tantas ocasiones. Quizá recuerdes el fracaso de 1973, cuando los egipcios lograron planear la Operación Badr. Esa fue la operación que permitió cruzar el canal de Suez y entrar en el Sinaí para recuperarlo, por cierto, porque los israelíes lo habían tomado en 1967. Y para quienes visiten el Cairo, recomiendo el museo de esta Operación Badr. Es el Museo de la Victoria, la verdadera victoria para los egipcios. the victory, real victory for the Egyptians. And this
the Amman had been totally unable. El Aman fue totalmente incapaz de identificar todos los preparativos para el cruce del Canal de Suez, que fue una operación enorme. Se podría comparar, bueno, quizá no exactamente 1 a 1, pero en importancia para los egipcios fue algo parecido al desembarco en Normandía en junio de 1944. Y la preparación fue absolutamente impresionante en cada detalle. Es un ejemplo fantástico de planificación y también un ejemplo fantástico de engaño. Es engaño militar. Pero en fin, Amman no fue detectarlo. Lo mismo ocurrió en 2006 en Strangreistolivo. Dem har to a kafavleber boiskufs Hezbollah. They had not been able to assess the capabilities of Hezbollah. And again, because they consider Hezbollah as a terrorist organization. Y de nuevo, porque consideran a Hezbollah una organización terrorista. Bueno, Hezbollah es una organización de resistencia, una organización que defiende un territorio, que tiene redes físicas, quiero decir, trincheras, túneles, posiciones fortificadas y cosas así en las montañas, que les permitieron defenderse de los israelíes. Y Amman no había sido capaz de evaluar eso. Así que este es un problema crónico de Israel. Y lo vemos también, por cierto, con Irán. Nunca evaluaron correctamente las capacidades iraníes. Siempre las subestimaron. Y digo siempre porque lo vimos en 2024, en 2025 y obviamente este año. I say always because we saw that in 2024, 2025, and obviously this year. So obviously they are the Israelis. Obviamente, son los israelíes, porque en el pasado se enfrentaban a grupos palestinos o cosas por el estilo que no tenían equipos sofisticados ni muy potentes. Me refiero a Kalashnikovs, lanzagranadas y cosas así, pero poco más. En una situación así, Israel, independientemente de la calidad de su inteligencia, no se preocupa demasiado. Simplemente lanza una bomba de 2 toneladas y ya está. Lo destruye todo, punto. Así que no hace falta un análisis de inteligencia muy sofisticado. Pero cuando se trata de Irán, la situación cambia, porque están combatiendo más o menos con un igual. Y eso le da al análisis una importancia totalmente distinta. Y esa es una debilidad de Israel. And that's a weakness of Israel. And in fact, Israel started to lose. De hecho, Israel empezó a perder credibilidad en octubre de 2023. Primero, no fue capaz de detectar la operación Inundación de Al-Aqsa lanzada por los palestinos. Y segundo, subestimó de forma sistemática la fuerza de los palestinos. Así que lo que vemos hoy es, en realidad, la continuación de los mismos errores, repetidos una y otra vez por el liderazgo israelí. Y de nuevo, es algo cultural. Será muy difícil para los israelíes corregirlo, porque es cultural. Piensan que cuando uno se cree superior, no se preocupa demasiado por la estrategia, porque basta con aplastar al enemigo, ya que se cuenta con un gran poder de fuego, y se compensa la falta de análisis con ese poder de fuego. Y así es como funciona, o al menos así es como crees que puede funcionar. Pero enfrentarse a la voluntad de una población es algo muy distinto. Quiero decir, se puede ser muy eficaz en operaciones antiterroristas, de contrainsurgencia o de resistencia, sin causar tantas bajas como hacen los israelíes. Pero eso exige mucho análisis, mucho trabajo intelectual, y creo que los israelíes no son capaces de hacerlo. Están demasiado condicionados como para pensar que deberían planificar sus operaciones con más profundidad, digámoslo así. Creo que también le hicieron algo a Estados Unidos con esta guerra contra Irán, algo que nadie había hecho antes. Bueno, Estados Unidos sufre lo mismo. Era el mismo problema. Quiero decir, creo que la inteligencia de Estados Unidos era mucho mejor en la guerra de Vietnam o en la Segunda Guerra Mundial que en Irak o en Afganistán. Porque el problema es que en Vietnam se puede debatir, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, luchaban contra iguales. Es decir, el ejército alemán era muy fuerte y poderoso. Los aliados también tenían ejércitos muy potentes. Y desde ese punto de vista, cuando quieres tener ventaja, tienes que estudiar a tu enemigo con mucho cuidado. Cuando la diferencia es mayor, cuando tienes un ejército muy débil delante,
un enemigo aparentemente débil, y tú eres muy fuerte, sobre todo en potencia de fuego, entonces tiendes a restarle importancia a la inteligencia. Then you tend to disregard the importance of intelligence. And that's exactly what happened in Vietnam. Y eso es exactamente lo que pasó en Vietnam, en Irak y en Afganistán. Es el hecho de que se malinterpreta al enemigo. Claro que el enemigo sufre, como los afganos o los iraquíes, que perdieron a miles de personas, pero ganaron. Al final, ganaron. Y los estadounidenses perdieron. Perdieron en el sentido de que nunca alcanzaron sus objetivos estratégicos. Nunca lograron un control total sobre Irak y gastaron muchísimo dinero para nada. Y eso también es algo que debemos tener en cuenta. Cuando intentas someter a un enemigo y gastas tanto dinero, tanta energía, tanto poder de fuego e incluso vidas solo para someter a alguien, eso significa que no estás haciendo guerras. You're not making wars. You are just massacring people. And this is Estáis masacrando a la gente. Y esto no es una guerra. Deberíais tener un enfoque equilibrado. Quiero decir, la idea es minimizar vuestros costes. Y ahí es donde un buen enfoque militar es aquel que consigue reducirlos al máximo. Pero aquí estamos haciendo justo lo contrario, aumentando los costes por todas partes y sin ningún sentido. Porque al final, nadie sabe exactamente por qué los estadounidenses fueron a Irak. A día de hoy, algunos dicen que fue por el petróleo. Otros, que fue por la arma de destrucción masiva. En realidad, no se sabe con certeza por qué está en Irak. ¿Por qué iba a destruir Estados Unidos a Irán? Si lo piensas, es algo bastante sorprendente, porque si analizas el por qué, podrías pensar que este conflicto debería resolverse con bastante facilidad. Me refiero a la bomba nuclear, que por cierto, ni siquiera se mencionó en el comunicado con China. Irán ha dicho que no quiere ninguna. Entonces, ¿por qué habría que empezar una guerra por eso? Si los iraníes ya han dicho, y la inteligencia estadounidense también ha dicho, que no tienen ninguna y que no tienen intención de tenerla. ¿Ves? Entonces, ¿por qué estamos haciendo la guerra? Coronel, todo gira en torno a Israel. Solo hay que ver lo que Donald Trump le está haciendo a Thomas Massie en Estados Unidos. Exacto, correcto, sí. Y volvemos a lo mismo, pero incluso si lo miramos desde ese punto de vista y decimos, vale, esto es por Israel, ¿cuál es la lógica de Israel? Verás, tampoco hay una lógica, porque es exactamente la misma retórica. Básicamente, Trump adopta la retórica de Netanyahu, la bomba nuclear y todo eso. Pero de nuevo, volvemos al mismo argumento. Así que ese argumento no tiene ninguna validez. Y volvemos a lo que decía antes. El gran problema de este tipo de conflicto es que se basa en la irracionalidad. Eso lo hace extremadamente difícil de prever, porque no sabes si Estados Unidos sigue bajo la influencia de Israel o hasta qué punto lo está. To what extent it is under influence of Israel? The Israelis themselves, Los propios israelíes, ¿qué quieren conseguir? Nadie lo sabe. Quiero decir, sabemos lo que quieren con los palestinos. Quieren exterminarlos. Lo han dicho tantas veces que no es una invención. Quieren hacer lo mismo en el Líbano, pero no pueden exterminar todo Oriente Medio. Así que hay un punto en el que esto tiene que parar. Y desde el punto de vista legal, también tiene que haber un momento en que la comunidad internacional diga, basta. Recordemos que hasta ahora, si miramos las resoluciones de la ONU, no hay ni un solo metro cuadrado de Israel que haya sido, digamos, legalmente adquirido por Israel. Ni un solo metro cuadrado. Pensad en eso. Entonces, ¿hasta qué punto va a seguir la comunidad internacional negando esta realidad? Tiene que haber un punto en el que la comunidad internacional diga basta. Y si Israel no se detiene, hay que tomar medidas. Claro, el problema es que Estados Unidos es demasiado poderoso como para que alguien lo frene. Por eso Israel actúa bajo el paraguas de Estados Unidos. Y ahí está todo el problema. Por eso dije que si yo fuera un estratega chino, ya habría puesto a Estados Unidos de rodillas económicamente, porque es muy fácil asfixiarlo.
Hoy vemos, por cierto, el problema con las tierras raras, los minerales estratégicos, la energía. Hay muchos puntos sensibles en Estados Unidos ahora mismo, y entre ellos, la deuda y las finanzas son un punto débil. Así que sería muy fácil hacerlo caer. Y creo que esa sería la clave para una mayor estabilidad. And that would be the key to more stability, I think. Because the problem is that if you had Porque el problema es que si en Estados Unidos hubiera líderes realmente sensatos, gente que entendiera que el país puede ofrecer algo más que guerra y destrucción al mundo, entonces todo iría bien. Pero cuando los que toman decisiones son unos locos, Estados Unidos se vuelve muy impredecible, y la situación mundial también. Y eso es algo que probablemente China no quiere hacer. Quiero decir, obviamente no quiere hacerlo, porque tendría consecuencias muy graves para la economía global. Pero si lo que se busca es recuperar cierta estabilidad o una situación en la que no haya una superpotencia tan fuerte que pueda dominar a todas las demás, entonces habría que poner a Estados Unidos de rodillas y empezar de nuevo desde cero. Una especie de reinicio, un reinicio geopolítico, si se quiere. kind of a reset, a geopolitical reset, if you want. And that would be a Y esa sería una posibilidad que los chinos podrían llevar a cabo. Es la única potencia que tiene la capacidad de hacerlo. Pero de nuevo, son demasiado sabios como para hacerlo, y por eso no ocurrirá. Aún así, sería la única forma de aportar sensatez, porque sin Estados Unidos, Israel sería más prudente y se vería obligado a mantener buenas relaciones con sus vecinos. El problema es que, una vez más, Estados Unidos está detrás de ellos, y los europeos no tienen el valor de promover una buena relación entre Israel y sus vecinos. Israel es un problema para todo Oriente Medio. Es un problema central, sin duda, porque una vez más, tienen una ideología expansionista. Ideology of expansionism. And again, I don't want to address the whole question. Pero de nuevo, no quiero entrar en toda la cuestión del Gran Israel y todo eso. Por cierto, es un tema más complejo de lo que algunos piensan. El hecho es que sea o no aplicable y bajo qué condiciones, eso se puede debatir. Pero en cualquier caso, eso significa que Israel tiene una ideología expansionista. Es una realidad. Es una realidad. Sea grande o pequeña, con grandes ambiciones o con ambiciones más limitadas, sobre eso se puede discutir. Pero sigue siendo una ideología expansionista. Lo hemos visto en Palestina, lo hemos visto en Líbano, lo hemos visto en Siria, y ha habido amenazas contra Jordania, y también lo hemos visto contra Egipto. Against Jordan, and we have seen that also against Egypt, and for that reason, Egypt now is also preparing. Y por esa razón, Egipto ahora también se está preparando ante una posible intervención israelí. Esa intervención podría tener como objetivo expulsar a los palestinos hacia territorio egipcio. Pero de nuevo, ese es otro tema. Es una cuestión de planificación ante la que los egipcios están siendo muy cautelosos. En cualquier caso, el asunto es que tenemos al único país en Oriente Medio con una ideología expansionista y cuyas ambiciones expansionistas cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Y eso es algo extremadamente peligroso. Si hubiéramos sido más inteligentes, más sensatos, más prudentes, más, digamos, estratégicos en Estados Unidos, creo que no tendríamos el lío que tenemos ahora. Es lo que hay. Sí, creo que el problema está en Estados Unidos. Veamos qué pasaría. En mi opinión, nos dirigimos hacia grandes cambios en el país dentro de unos 10 años. Supongamos eso, no va a ocurrir de inmediato. I don't know. I think we have to be No lo sé. Creo que tenemos que ser prudentes con eso, porque vemos que todo el tema de Israel, el tema de Irán, el tema de Rusia, todos esos temas, ya sabes, son cuestiones bipartidistas. No es simplemente Donald Trump. Es la continuación de lo que ya existía antes. Es una continuación con otro formato, con otra apariencia si quieres. Pero en esencia, no hay un cambio real. Probablemente sea un poco más violento, porque ahora, en el propio Israel, la constelación política es tal que favorece soluciones más violentas, si se quiere. Pero, en realidad, el tema de Israel, en general, incluso aunque haya cambios dentro de la sociedad, es algo muy... Tenemos que ser muy cuidadosos, sí,
porque la gente ha visto lo que está ocurriendo en Gaza y la gente está indignada por lo que está pasando allí. People are outraged about what's happening in Gaza. They were outraged of launching a war against Se Iran. indignaron por lanzar una guerra contra Irán de la nada, todo eso. Pero una vez que eso se ha olvidado, no estoy seguro de que la imagen global de Irán haya cambiado en cuanto a mentalidad. En Estados Unidos, la gente no entiende a Irán, igual que en muchos países europeos, por cierto. No les gusta Donald Trump. Pero si Obama hubiera lanzado exactamente la misma operación, habría tenido mucho más apoyo que Donald Trump. Así que eso también influye. En Europa, a la gente no le gusta Donald Trump por ciertas razones. No estoy diciendo si eso está bien o mal, no es lo que estoy discutiendo. El hecho es que en Europa, Donald Trump no es popular. Y como consecuencia, todo lo que hace resulta impopular. Pero si Obama hubiera hecho exactamente lo mismo, quizá recuerdes la crisis de Siria y todo aquello. You may remember the Syrian crisis and all that. Nobody questioned. I mean, people deplored. Nadie lo cuestionó. Quiero decir, la gente lamentó que Obama no interviniera en Siria en 2013, por ejemplo. Así que ya sabes, todas estas cuestiones son bipartidistas. Y el hecho de que Donald Trump no sea popular en Europa ni en el resto del mundo refuerza la idea de que la gente rechaza la agresión contra Irán. Pero si esa agresión hubiera ocurrido bajo Joe Biden, por ejemplo, la reacción no habría sido la misma. Y probablemente Irán tendría menos apoyo del que tiene hoy. Por eso soy muy prudente. Quiero decir, puede que tengas razón, puede que sí, no lo sé. Pero mi consejo es ser muy prudente, porque todo el relato que gira en torno a Irak, Irán, los palestinos, el mundo árabe y los musulmanes, todo eso no ha cambiado. And the Muslims and all that has not changed. All that has not really changed. So Todo eso, en realidad, no ha cambiado mucho. Así que hará falta más tiempo, más malas experiencias, para que cambiemos de opinión. Y eso es un problema serio, creo yo. No solo en Estados Unidos, vemos exactamente lo mismo en Europa. Mucha gente, ya sabes, sobre todo después de ciertos hechos, piensa que el terrorismo, por ejemplo en Europa, se considera algo en contra de la democracia, como si fuera algo que cae del cielo. Algo que no tiene causa, que no está provocado, que simplemente son musulmanes que odian a los cristianos. Pero la realidad del terrorismo es muy distinta, solo que no queremos aceptarlo. Nadie quiere aceptar que el terrorismo es consecuencia de nuestras intervenciones. Si no hubiéramos intervenido en esos países, si hubiéramos mantenido buenas relaciones con ellos, nuestros países no se verían afectados por el terrorismo de ninguna manera. our countries would not be affected by terrorism in any way. But nobody wants to accept that because Pero nadie quiere aceptar eso, porque también hay que entender que hay otros factores en juego. Por ejemplo, la inmigración. Países como Francia son de hecho los países con más población musulmana de Europa, porque hay muchísimos musulmanes en Francia. Pero por una razón que uno puede entender o no, la realidad es que para los franceses esa presencia musulmana resulta excesiva. Y como consecuencia, tienden a mostrar un comportamiento algo racista hacia los musulmanes en general. Da igual que sea un buen musulmán o un mal musulmán, al final los ven a todos como islamistas. Y eso es exactamente lo que dicen algunos partidos, como el Reagrupamiento Nacional en Francia, que islámico equivale a islamista, lo cual es un error semántico. Pero ese es el ambiente. semantically wrong, but that's the mood. So meaning that we are in those kind of intellectual Eso significa que seguimos dentro de esos esquemas intelectuales que permiten que haya más guerras también en el futuro. Por eso las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, ni siquiera cambiando de presidente o algo parecido. Y eso vale para Estados Unidos, igual que para otros países. Nuestro odio hacia el mundo del sur probablemente aumentará, porque cada vez somos más y más gente. Hemos destruido esos países, y la guerra sigue siempre el mismo patrón. Simplemente desestabilizamos esos países, hacemos que la vida allí sea imposible. Entonces la gente viene a Europa para poder vivir con normalidad. Y luego nos quejamos de que hay demasiados extranjeros, demasiados musulmanes, demasiados sirios, bla, 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 bla. There are too much Muslims, there are too much Syrian, blah, 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 blah. Look at what's happening in Sweden.
Mira lo que está pasando en Suecia. Estaban muy dispuestos a acoger a todos esos refugiados sirios en 2015 y 2016. Pues bien, resulta que todos los que se marcharon de Siria eran islamistas. Así que llegaron a Suecia y ahora están creando problemas allí, y ahora Suecia intenta expulsarlos. Así que estamos en este tipo de situación. Si no hubiéramos apoyado a esos islamistas en Siria en aquel momento, ¿tendríamos hoy una Siria estable? Pues el problema no existiría. No tendríamos este problema de inmigración. Y una vez más, el problema es que en Occidente no hemos aprendido a pensar en las consecuencias de lo que hacemos. Pensamos que está bien bombardear a la gente porque son islamistas, así que hay que bombardearlos. Pero la realidad es que al hacerlo, generamos más odio, también contra nosotros. Así que hay mucha gente que viene aquí, pero que aún así nos desprecia. Mira, en Estados Unidos hay muchísimos afganos que fueron repatriados o que se beneficiaron de algún programa para volver allí, pero que aún así odian a Estados Unidos por igual. Claro, no estaban contentos en su país, en Afganistán, porque el país quedó destruido. Ya no podían vivir allí, así que tuvieron que regresar a Estados Unidos. Y por muchas razones, Estados Unidos les dio algún tipo de visado o lo que fuera para entrar, y ahora están creando problemas en el propio país, porque no les gusta este país. A pesar de que viven aquí, sigue siendo el país que destruyó el suyo en primer lugar. Así que como ves, todas estas guerras que estamos librando por el mundo, y se puede ver que todo es consecuencia de otra cosa. La guerra de Irak creó el problema en Siria, creó el problema en Libia, y después de Libia toda la región del Sahel se vio afectada. Lo que hoy ocurre en Mali, en Níger, es exactamente una consecuencia de lo que pasó en Libia, y así sucesivamente. Es como un efecto bola de nieve que no hemos sabido anticipar para empezar, y que en ningún momento hemos conseguido controlar. Y esto refleja, diría yo, una amenazar exceeding en clor en el corto plazo, incapaz de reaccionar 82 cuatais ten comptais. Is not able to manage those complex issues. And that's exactly what the reason why we will. Y esa es exactamente la razón por la que vamos a sufrir. Es justo por eso que hoy, en el resto del mundo, la gente empieza a darse cuenta de ello y empieza a entender que si quieren tener un futuro, deberían impedir que los occidentales lleguen. Porque Occidente significa problemas. Porque no entendemos. Los franceses han estado casi 2 siglos en el norte de África y aún no los comprenden. Y precisamente por eso crearon todos esos problemas en Siria, en Mali, en Níger. Todavía hoy. No lo han entendido. Por eso no soy muy optimista respecto al futuro en ese sentido. En fin. Muchísimas gracias, Coronel Jacques Baud, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Thank you.